domingo también, hace 8 días, el pastor Salvador habló acerca de las ventajas de la sabiduría. El domingo hablábamos igualmente acerca de la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios evidentemente es la que tiene que normar nuestra vida como hijos de Dios, como sus redimidos. Ahora bajo su dirección, pues solamente caminar conforme a lo que Él ha expresado a través de su palabra desde el principio. Y el discernimiento, mis hermanos, va totalmente ligado a la sabiduría. De tal manera que, si bien la sabiduría nos abre un panorama general de las cosas y nos deja ver la naturaleza de las mismas, nos permite una panorámica, pero el discernimiento de alguna manera nos va a llevar a un entendimiento mayor. Y el discernimiento, bueno, ahora que estuvimos estudiando acerca de los dones espirituales, hablábamos que como don espiritual, bueno, es una de las prácticas más importantes dentro de la iglesia, precisamente para muchas de las situaciones que se van presentando en el día a día, en la vida de la iglesia. Pero el discernimiento también tiene que estar en nuestra vida. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice estas palabras, y vaya que tienen una profundidad impresionante. Dice, y esta es mi oración. Es la oración de un pastor, es la oración de un apóstol, de un hombre de Dios que desea lo mejor para las personas que el Señor en ese momento puso a su lado. Dice, y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más, está hablando del amor de Dios, pero mire lo que dice ahora, en conocimiento y en todo discernimiento. Qué importante. Conocimiento evidentemente de Dios, discernimiento de lo que nosotros vamos a vivir cada día. Dice, para que aprueben lo mejor. ¿Para qué es el discernimiento? Para aprobar lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. O sea, esto nos tiene que llevar pues directamente a la esperanza que tenemos todos para el día que el Señor venga o nos lleve. Esta virtud tan importante y necesaria en la vida de la iglesia, mis hermanos, y refiriéndome al cuerpo de Cristo, es muy necesaria para un crecimiento sano, para un crecimiento santo como creyentes, pero también como congregación. Y el desarrollo y la práctica del discernimiento, especialmente el discernimiento espiritual, pues va a ser vital para cada uno de ustedes. ¿Y por qué digo para cada uno de ustedes? Porque todos tenemos el Espíritu de Dios que gobierna nuestra vida, fuimos sellados por Él. ¿Usted nació de nuevo? El Espíritu Santo guía sus pasos. El Espíritu Santo le va a confrontar, el Espíritu Santo le va a mostrar, el Espíritu Santo lo va a llevar de la mano. Entonces, ¿a qué voz tengo que escuchar? A la del Espíritu de Dios. Y Él es el que me va a discernir todo lo que necesito saber para vivir la vida, en este caso la vida cristiana. ¿Para qué? Para aprobar lo mejor. ¿Aprobar lo mejor para quién? Personalmente, eso es evidente, pero ¿quiénes son los que van a salir beneficiados con mis aprobaciones, con mis buenas decisiones? Mi familia. Discernir es sinónimo de juicio, de buen juicio, de comprensión, de distinguir. El discernimiento nos abre un panorama, como decía hace un momento, nos quita un velo, porque a veces el velo es es tan espeso, mis hermanos, pero a veces es tan cómodo para algunos usarlo, porque no quieren darse cuenta de la realidad. Hay personas que están viendo las circunstancias, que hay una situación difícil y les dice, ¿sabes qué? Vamos a tratar este asunto así, así, así. No quiero saber nada, no quiero que me digas nada. ¿Sí han visto que hay gente así? O sea, prefieren estar en la ignorancia, o es un acto de cobardía
de no quererse enterar, de no querer saber cómo enfrentar una situación. Bueno, discernir en la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en el griego, anacrino, significa fijar la mirada, escudriñar, examinar, investigar. Y esto es investigar una situación que se va a presentar o algo en todos sus detalles. ¿Para qué? Para poder decidir bien, separando hechos y circunstancias. O sea, yo voy a tomar una decisión, tengo que ver un panorama completo de las circunstancias, de lo que voy a hacer, y tengo que separar lo bueno, lo malo, lo correcto, lo que viene de mi carne, lo que viene del espíritu. O sea, ahí es donde empieza uno a trabajar el discernimiento. De manera que el discernimiento nos permite reconocer y determinar, en el caso de personas, por ejemplo, virtudes, carencias, defectos, en torno al carácter de alguien, pero también las intenciones. Hay actitudes que se pueden vislumbrar, se pueden discernir. Usted dice, ¿por qué será que el hermano me trata tan bien? O mi esposa, ¿por qué me trata tan bien hoy? ¿Verdad? De repente llega el esposo y encuentra ahí la comida preferida y hasta pantuflitas y ahí está el control para que hagas lo que quieras y te quedas así como, algo quiere. O sea, disciernes que algo no es lo que usualmente, no estoy diciendo que te trate mal, estoy diciendo que es algo diferente, lo disciernes. Bueno, esa es una forma de ejemplificarlo. En los creyentes el discernimiento espiritual es un rasgo de madurez, mis hermanos. Y esto nos capacita a diferenciar entre lo verdadero y lo mentiroso, entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo genuino. Por eso el discernimiento nos permite, por ejemplo, distinguir entre las sanas palabras de Cristo y una falsa doctrina. Alguien que tiene el conocimiento, como decía Pablo, que abunde en conocimiento y discernimiento para que aprueben lo mejor, es porque conoces y en ese conocimiento puedes discernir. Cuando tú estás expuesto a una doctrina sana, ya es muy difícil que te quieran tomar el pelo, ya es muy difícil que te puedan desviar. De manera que el discernimiento espiritual es la facultad que el Espíritu Santo concede al creyente, pero este discernimiento es necesario desarrollarlo, mis hermanos. O sea, sí, hay un discernimiento que el Espíritu nos concede, pero hay que desarrollarlo. ¿Cómo? Con el conocimiento y con nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si tú vas a tomar una decisión y solamente te fijas en las circunstancias que están alrededor de tu problema o de lo que tienes que en ese momento determinar y no consultas con Dios, no consultas con el consejo de Dios, pues es muy fácil que tú digas, tomé la mejor de las decisiones, pero ¿realmente será? ¿Realmente será que cuando tú lo pases por el sedazo de la Escritura o hables con el pastor o con alguien que te pueda aconsejar de una manera cabal espiritualmente, qué pasa si ese consejo derrumba tus expectativas? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué? Porque la persona va a discernir lo que está pasando, lo que te puede suceder. Bueno, el discernimiento nos va a permitir comprender, distinguir, por ejemplo, la verdad bíblica a los argumentos del mundo, la verdad bíblica a las falsas doctrinas. Que todo esto, tanto los argumentos del mundo, las costumbres, los hábitos, la gente, hablemos esto, la gente que quiere influir en tu vida, bueno, en el momento que tú estés con el discernidor prendido, vas a entender la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque todo esto, tanto una falsa doctrina, hablando desde el punto de vista religioso, como los argumentos mundanos, hablando desde el punto de vista de la vida secular, van a querer influir, por un lado en la práctica de tu fe y por otro lado en la forma de cómo lleves a cabo tu vida, tus decisiones. En 1 de Timoteo 6:3 el apóstol le dice a
Bueno, en este caso ya Timoteo era pastor y está hablando acerca precisamente de la enseñanza, de la necesidad del conocimiento de la palabra de Dios para que de ahí parta el discernimiento. Y dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. O sea, cuando no hay un conocimiento de la palabra de Dios, es fácil, mis hermanos, envanecerse. ¿Esto qué va a determinar? Tus decisiones unilaterales, sin tomar en cuenta a Dios. En el tiempo de los fariseos, en el tiempo de Jesús, perdón, los fariseos, una de las razones principales por las que ellos no aplicaban las enseñanzas del Antiguo Testamento al pueblo era precisamente para que no pudieran comprender y discernir la realidad de lo que el Señor quería para ellos. Se lo tenían velado, oculto, bajo las tradiciones de los ancianos. En la actualidad, muchos pastores, guías espirituales o como se digan, pues también hacen lo mismo y se conforman a líneas doctrinales que aparentan piedad o surgen de conceptos personales, pero que son ajenos a los fundamentos de la Escritura. Y muchos de ellos, por no convenir a sus intereses, pues prefieren tener a los oyentes, a sus seguidores, con un velo para que no puedan discernir, y les llenan de argumentos que les velan el entendimiento para así someterlos de diferentes maneras. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te discierne. Mire, en medio de tanta oscuridad, la luz siempre se va a ver. De tal manera que, aunque muchos pastores o guías espirituales que tratan de tener esta condición en la iglesia, pues por la dureza de su corazón ellos mismos no alcanzan a discernir su propia condición espiritual. Y eso les hace ocultar sus intenciones bajo el manto de una actitud piadosa. Es muy fácil encubrir las intenciones. Ahora, alguien los tiene que discernir, alguien tiene que descubrir esto. Y por ejemplo, yo les puedo asegurar que muchos de ustedes, si llegaron a estar en una doctrina que les estaba llevando a circunstancias que no son bíblicas, algo los hizo discernir para buscar una sana doctrina. El Señor Jesús, cuando Él hablaba, cuando Él enseñaba, los primeros que se molestaban eran los fariseos. ¿Por qué? Porque el Señor lo que hacía era abrir las Escrituras, era hablar la verdad. Por eso Él le decía, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo. Y no decía cosas nuevas, simplemente les traía la Escritura. En Mateo 15:12 dice, este es un ejemplo. Dice, entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír estas palabras? Y él respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y dice, déjenlos, son ciegos guías de ciegos, pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué lamentable es que por falta de discernimiento haya quienes siguen siguiendo a ciegos, y esto también puede aplicar en una familia, puede aplicar en un trabajo. ¿Por qué? Porque a veces se llegan a tomar decisiones que pueden llevar a la familia a circunstancias difíciles o un negocio. El Señor demandó desde el principio a sus siervos entendimiento para enseñar su palabra. Él cuando habló a través del profeta Ezequiel, dice en Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo bueno, entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer quienes mostramos el Evangelio, quienes predicamos la palabra de Dios? Enseñarle a la iglesia, en este caso,
entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro. O sea, el Señor no anda con medianías, mis hermanos. El Señor es santo, el Señor es justo, el Señor es recto, el Señor es íntegro. Entonces no podemos mezclar la verdad con la mentira para hacer una media verdad. Una media verdad es una mentira completa. De manera que la enseñanza manipulada, junto a la carencia de discernimiento, pues da por resultado un débil crecimiento, da por resultado inmadurez en los creyentes. Y cuando una iglesia, cuando alguien está expuesto a doctrinas secularizadas, manipuladas, humanistas, emocionales, sin sustento bíblico, pues son raquíticas espiritualmente. ¿Qué no te permite? Madurar, discernir, cómo incluso está siendo afectada tu vida. Y no solamente tu vida espiritual, también tu vida moral, tu vida material. Nuestro Señor se preocupa por su pueblo, mis hermanos, se preocupa por nosotros. Y para Él la voluntad es nuestra santificación. La voluntad del Señor es que caminemos de acuerdo a sus mandamientos, que aprendamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Y esa es la lucha básicamente de todos los días en el creyente, decidir entre lo bueno y lo malo. Para lograr apartarnos de todo esto y poder rechazar lo que nos puede influir, necesitamos aprender a discernir, ya que lo contrario es no comprender la voluntad de Dios. En Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Porque hay quienes por ignorancia, por inmadurez o falta de discernimiento, al confiar en la sabiduría, hablo la terrenal, que hablábamos, como dice Santiago, que es animal y diabólica, pues confunden, desvían. Y al confundir, como decimos en México, la gimnasia con la magnesia, pues se justifican muchas causas. Y es muy fácil justificar hechos sin importar el resultado, mis hermanos. Sin embargo, la sabiduría de Dios y el discernimiento que viene de su Espíritu siempre nos va a ayudar a conocer y a vivir conforme a esa voluntad agradable y perfecta. Dice Romanos 8:27. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa, mis hermanos? Que el Espíritu Santo examina nuestro corazón, conoce nuestras intenciones y Él nos guía para discernir y tomar las mejores decisiones. ¿Qué significa esto? Que a través de su dirección nos está guardando en todo sentido. En un sentido físico, moral y espiritual. Vivir, comprobar, como dice Romanos 12:2, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto, es lo que nos va a llevar el discernimiento espiritual. Y nada será comparable a vivir de acuerdo a los pensamientos de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, por nuestra condición, estamos limitados. Y como hijos necesitamos de la dirección de nuestro Padre. Él mismo expresó en Isaías 55:8, ¿por qué mis pensamientos no son sus pensamientos? Ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Si nosotros no estamos conscientes de nuestra necesidad de la sabiduría de Dios, del consejo de Dios, de la dirección de su Santo Espíritu a través del discernimiento espiritual, mis hermanos, vamos a tener problemas a la hora de decidir. Como dijo Pablo, oro para que el conocimiento y el discernimiento los lleven a ustedes a tomar ¿qué? Buenas decisiones, hacer lo que es grato, lo que es bueno. Un ejemplo, cuando Salomón fue coronado como rey de Israel, estaban todavía en su mente y en su corazón pues las enseñanzas, el ejemplo de su padre David.
pero también su relación con Dios era estrecha. Él había sido enseñado, había sido llevado de la mano por su padre, y eso fue lo que pudo, por esa relación, por ese conocimiento, él pudo discernir cuál era su mayor prioridad. Ya era rey. ¿Qué sucede cuando alguien tiene algo que es notable, que es grande, que parece que ya llegó a una meta? Siente que ya no necesita más. Siente que las cosas ya se le dieron, que ahora puede hacer lo que quiera. ¿Y sabe qué es lo que hizo Salomón? Dice en 1 Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Reconocer nuestras limitaciones, discernir nuestras limitaciones, mis hermanos, nos va a llevar a buscar el consejo de Dios. ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Estábamos hablando de un reino, pero ahora yo lo voy a tratar de llevar a la practicidad de la familia, como padre de familia, como esposo. ¿Qué necesito yo para gobernar un pueblo tan grande? Y dices, ¿tan grande? Sí. Tu familia no es pequeña. Aunque sea su esposa, aunque sean 2 hijos, aunque sea uno, tú tienes que aprender a gobernar un pueblo tan grande. ¿Por qué? Por lo que representa, por lo que significa. Porque tu toma de decisiones, dice Salomón, un corazón entendido para juzgar, o sea, para discernir, para entender entre lo que conviene y no conviene. ¿Usted cree que los padres de familia necesitamos un corazón entendido para discernir entre lo que conviene y no conviene? Claro. ¿Y quién es el que nos puede dar ese discernimiento? ¿Qué nos enseña esto? Primero, que tenemos que aprender a pedir, que tenemos que refugiarnos en el conocimiento de Dios, pero también nos enseña a sembrar en el corazón de nuestros hijos la palabra, sustentada por el testimonio, porque eso fue lo que sucedió en la vida de Salomón. La palabra sembrada por David, el testimonio sembrado por David, sustentado con toda esta pasión que David tenía por el Señor, ese temor y dependencia al Señor, pues dio fruto. ¿Qué es lo que va a dar fruto en tu casa? Lo que siembres en el corazón de tus hijos. Un corazón entendido que gobierne una familia, lo primero que va a hacer es llevarlos delante de Dios. Ahora, ¿será que eso garantiza que tus hijos se van a convertir? ¿Será eso que garantiza que ellos van a caminar de inmediato con Dios? No, pero lo que sí te garantiza es que lo que estás sembrando algún día va a dar fruto. De ahí el consejo de Pablo a la iglesia para evitar caer en cualquier tipo de desviaciones, errores doctrinales, circunstancias que se presentan, porque entendamos algo, la iglesia está formada de familias, mis hermanos, y tenemos que llevar la palabra a la practicidad del día a día. No es la palabra de Dios solamente un argumento que tú leas como algo religioso. Bueno, así dice el Señor, sí, así dice el Señor, pero ¿realmente estoy haciendo lo que dice el Señor? En ese así dice el Señor y hago lo que el Señor dice, ahí hay una diferencia muy grande que se va a notar en el desarrollo de tu casa. En 1 de Tesalonicenses 5:21 dice Pablo, examínenlo todo. ¿Qué es todo? Pues todo. Lo que venga, lo que se presente. Hace tiempo hablaba yo acerca en cuanto a los hijos, de ese fenómeno que está presente en todas las familias, donde los niños ya desde muy temprana edad tienen celulares, tienen acceso a las redes sociales. Pues examínenlo todo, mis hermanos. ¿Qué? Todo. Ahora,
Fue un paréntesis para que tenga cuidado de todo lo que está a su alrededor. Pero dice, retengan lo bueno, absténganse de toda clase de mal. Ahora, ¿cómo te vas a dar cuenta entre lo bueno y lo malo? Examinándolo, discerniendo. Examinar se traduce como poner a prueba, como distinguir, como comprobar. Retener es mantener, es sostener, es abrazar algo con firmeza. También significa guardar, defender, proteger aquello que conoces y has comprobado que es bueno. Entonces, examinas, pones a prueba, identificas lo que es bueno para ti, para tu familia, para tu trabajo, para las decisiones que vas a tomar. ¿Y qué haces? Lo proteges. Lo proteges porque has comprobado que es bueno. Y no quieres que nada influya en esas decisiones que el Señor ya puso delante de ti. Con ese entendimiento, al tomar las mejores decisiones, pues al mismo tiempo vas a tener la capacidad también para abstenerte de todo tipo de mal para ti, para quien te rodea y sobre todo que honre a Dios. ¿Por qué? Porque tú retienes lo bueno, pero tienes que aprender también a rechazar, a abstenerte de lo que te puede hacer caer. Recuerden que hay caminos que al hombre se le parecen ¿qué? Rectos. ¿Y son caminos de qué? De muerte. ¿Por qué habla de muerte? ¿Por qué? Porque te van a desviar, te van a distraer, primeramente de tu relación con Dios. Y eso te puede llevar a otro tipo de circunstancias. Siempre, mis hermanos, siempre habrá la oportunidad de recapitular. Siempre habrá la oportunidad de hacer una pausa para examinar cómo estoy haciendo mis decisiones, cómo estoy caminando en mi vida privada, cómo estoy caminando en mi vida espiritual. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿De qué está hablando? De las influencias. O sea, nosotros como iglesia estamos comisionados a hacer luz a los demás. No a permitir que la oscuridad vele nuestra luz a través de las influencias. Juan advierte también sobre la importancia del discernimiento en 1 de Juan 4:1. Habla de esta manera, dice, amados, no crean a todo espíritu. Aquí espíritu no está hablando de algo etéreo, está hablando de carácter, está hablando de personas. Ahorita vamos a ver por qué lo dijo. No crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces aquí ya está diciendo el espíritu al que se está refiriendo. Dice, pero esta es la mejor manera de reconocer el espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué significa esto? Que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que reconoce y que confía en la obra redentora de Jesucristo. Dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Mire, este versículo, este pasaje se ha manipulado tanto porque les dan a la palabra espíritu una connotación precisamente como de algo que tiene que ver incluso como medio una posesión demoníaca, algo que tiene que ser probado. Yo me acuerdo que en una ocasión, en una iglesia, había una persona que llegó muy mal, así mal, o sea, tenía fama de que era una persona muy sensata, muy tranquila, y ese día llegó mal. Y me dice, ¿puedes venir? Y dice, es que
trae un espíritu extraño. Dice, ya le dije que dijera, sí, que confiese que Jesucristo vino en carne. O sea, estaba usando esta frase como una forma de reconocer si estaba poseído o no. Le digo, es que esto no tiene que ver nada con esto que estás haciendo. Finalmente el muchacho lo que venía era indispuesto porque había pasado una parranda impresionante, ¿verdad? No tenía que ver nada con él. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Juan? A que probemos a quienes diciéndose creyentes, a quienes profesando la fe cristiana, involucran determinadas doctrinas donde están desviando la fe de las personas. Por eso dice, prueben a todo espíritu. Probar es aprender a distinguir, comprobar lo que viene de Dios y lo que viene de una mente pervertida, de una mente corrupta, o sea, de una mente mundana, porque dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan advierte, tal como el Señor lo hizo en su tiempo, el hecho de que se levantarán maestros falsos con falsas doctrinas, mezclando la verdad con la mentira, para incitar a los creyentes a desviarse. Bueno, el discernimiento para la iglesia, el discernimiento para nosotros los creyentes no es opcional, mis hermanos, sino necesario para un crecimiento espiritual. Hemos visto que nos va a permitir discernir entre una decisión personal que podemos tomar familiarmente, personalmente, hasta entender lo que viene de Dios y no viene de Dios, desde el punto de vista espiritual. El discernimiento espiritual es necesario para el crecimiento y por consecuencia para enriquecer la vida de todos los creyentes. En el libro de los Hechos se menciona de un acontecimiento donde Pablo y Silas, predicando en Tesalónica, pues se armó un alboroto y estos judíos hicieron este alboroto acusándolos de sedición contra el César. Bueno, ¿qué pretendían? Que no predicaran el evangelio. En Hechos 17:10 dice, entonces sin demora los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Y al llegar ellos ahí entraron a la sinagoga de los judíos. ¿En dónde? En Berea. Dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. En consecuencia, creyeron muchos de ellos y también de las mujeres griegas distinguidas y de los hombres no pocos. ¿Por qué les atribuye la palabra nobleza a los de Berea? Bueno, esta palabra nobleza se refiere a un estado de mente sencilla para recibir el evangelio, pero a la vez escudriñaban para comprobar si lo que escuchaban era verdad. ¿Qué indicaba? Que tenían el interés en escuchar, pero también el interés en aprender. Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos que aprender a escuchar, pero tenemos que aprender a aprender. Y eso solamente lo vamos a ver escudriñando lo que escuchamos. Mire, para mí no es ningún acto que me pudiera molestar, y lo he dicho públicamente en el púlpito, en que si yo digo algo que no es claro para la iglesia y es necesario aclararlo, simplemente tienen que acercarse a decírmelo, no tengo por qué molestarme. A veces en el fragor de la enseñanza dice uno una palabra por otra, o a veces se puede uno equivocar para hacerlo, somos falibles. Pero ustedes tienen no solamente el derecho, sino la obligación de escudriñar lo que se dice en este púlpito. Y esto nos muestra que ese razonamiento de los bereanos llevó a que muchos de ellos creyeran, pero después de comprobar lo que oían. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de lo que Pablo estaba enseñando. A veces, mis hermanos, nosotros solamente escuchamos los mensajes, se oyen bien, a veces son mensajes que hacen que vibre lo más íntimo del ser, hasta nos llevan a las lágrimas, nos hacen, sentir que el Señor nos está hablando,
Pero ¿hasta dónde realmente nosotros estamos entendiendo que lo que viene de ese sermón es la palabra de Dios? Necesitamos aprender de los de Berea, que cuando escuchemos una enseñanza, independientemente de quien la exponga, la responsabilidad de escudriñar, de analizar y de juzgar con justo juicio esa predicación a la que estamos siendo sometidos es personal. Así comprobaremos, mis hermanos, lo que estamos escuchando. En el caso de los de Berea, ¿cuál fue el resultado? Hombres, mujeres, y dice griegas de distinción, miembros de las altas clases de la sociedad griega, bueno, creyeron. Ahora, ¿qué cree que pasó en Berea también? Porque tengo que decirlo. Cuando los mismos judíos de Tesalónica se enteraron que en Berea la gente estaba recibiendo la palabra, ¿a qué cree que fueron? A hacer lo mismo, a tratar de intimidar. Los más duros, mis hermanos, los más reacios a las enseñanzas de Jesús, a las enseñanzas de los apóstoles, aún viendo las señales del Señor que realizó durante su ministerio, igualmente el trabajo de los apóstoles, los que más endurecieron su corazón fueron los religiosos. Y eso sigue afectando la obra en toda generación. ¿Por qué? Porque precisamente los religiosos son quienes establecen lineamientos propios, reglamentos, liturgias para manipular y gobernar la vida de los seguidores. Así es como ellos llegan a establecer a conveniencia pues esas palabras, esas enseñanzas que finalmente, mis hermanos, han hecho tanto daño a la iglesia. De ahí la importancia del discernimiento en cada uno de nosotros. Muchos problemas, muchas circunstancias difíciles han agredido a la iglesia por falta de discernir lo que se escucha, por falta de entender y de poner por obra lo que sí es el consejo de Dios. Sin embargo, en toda generación, el Señor también ha levantado hombres y mujeres fieles a testificar, a predicar la palabra. Nosotros tenemos que entender no solamente la necesidad de la sabiduría de Dios y el discernimiento, sino también que todo esto nos va a permitir una relación no solamente con nuestra familia, con la iglesia, con nuestros semejantes, normar nuestra conducta, discernir los tiempos. En el libro de Efesios 5:15 dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan ya como necios, sino como sabios, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos, no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Todas estas palabras, mis hermanos, tienen que ver con el entendimiento y el discernimiento para nuestra vida de todos los días. Necesitamos también el discernimiento de Dios para entender la palabra misma. Nuestras mentes son finitas, mis hermanos, y no pueden entender las Escrituras sin el discernimiento que viene del Espíritu de Dios. Ahí es donde estriba la diferencia. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué son locura para el hombre natural las cosas que vienen de Dios? Porque no las va a entender y tampoco las puede discernir. ¿Por qué? Porque su espíritu no está tocado por el Espíritu de Dios. El discernimiento representa grandes beneficios al creyente. En Proverbios 3:21 dice, hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos porque refrescarán tu alma, son como las joyas de un collar. De tal manera que podemos estar seguros que el Señor nos proporcionará siempre la sabiduría y el discernimiento que necesitamos, porque lo que Él desea es que vivamos una vida plena, llena de entendimiento. Y como dijo Santiago, solamente requerimos pedirlo, pero conforme a la fe que Él nos demanda. El discernimiento, mis hermanos, que proviene de la sabiduría de Dios, nos va a permitir una vida distinta a la que normalmente debemos vivir dentro de lo que nos marca nuestra naturaleza carnal.
porque somos fácilmente seducibles, somos muy vulnerables y necesitamos de la guía del Señor para poder tomar las mejores decisiones. Voy a terminar con esta cita del libro de Malaquías 3:16. Dice: entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero, y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como recordatorio delante de él para los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. En el día que yo preparo, ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo con ellos, como es compasivo el hombre, como su hijo que le sirve. Entonces se volverán y podrán discernir la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Toda la Escritura, mis hermanos, está llena de sabiduría de Dios. Nuestro deber, nuestra necesidad es pedirle al Señor que nos discierna cada una de esas joyas preciosas que están escondidas, que tenemos que aprender, que tenemos que rescatar, y solamente a través de la guía de su Espíritu Santo será posible. Analiza mucho, mi hermano, cómo disciernes el consejo de Dios. ¿Qué es para ti la palabra? ¿Cómo la palabra puede ser verdaderamente para ti la luz que alumbra tu camino? ¿Cómo puedes hacer de la palabra una verdad en la cual tú puedas establecer cada paso que das? Solamente discerniendo cada una de sus palabras, cada uno de los consejos del Señor. Y eso te permitirá separar lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo. No te permitas tomar decisiones a la ligera. No te permitas escuchar la voz de tu propia conciencia, como dicen muchos. No te permitas escuchar las voces ajenas que te pueden desviar, que te pueden influir. Escucha la voz de Dios. El conocimiento de Dios y el discernimiento serán tu mejor arma, tu mejor argumento, tu mejor instrumento para una vida plena, una vida gobernada por el Espíritu de Dios. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie para orar, pensando en esto, mis hermanos. ¿Qué tanto de lo que has escuchado a lo largo de de tu vida cristiana, qué tanto de lo que tú haces en el día a día, realmente lo has puesto delante de Dios? ¿Realmente tratas de abrir tu entendimiento de manera que sea el Señor el que gobierne tus decisiones? ¿Cuánto todavía de lo que tú decides, cuánto todavía de lo que tú consideras está influido, está incluso supeditado a costumbres, hábitos, pensamientos antiguos, otro tipo de enseñanza, incluso algún otro tipo de doctrina, que no te permite rescatar lo bueno de lo malo, que no te permite discernir el terreno que pisas en el día a día? Yo te invito a que analices mucho. Yo sé que no es fácil un mensaje como este, en el sentido de que nos pone a pensar, nos pone a tratar de entender, de comprender qué es lo que el Señor está buscando para nosotros, qué es lo que está el Señor siempre tratando de mostrarnos. Pero va a ser a través de su palabra, conocimiento de su palabra y el discernimiento de la misma, mis hermanos. Así que pidan dirección, sigan buscando al Señor, analicen cada mensaje y sustraigan de ahí y retengan lo bueno, lo que va a ser beneficioso para ustedes y su casa, su familia. El discernimiento espiritual que proviene de la sabiduría de Dios es lo que realmente va a permitirnos una vida diferente en la generación que estamos viviendo. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, en esta noche que nos des la oportunidad de entender cada día más
ese consejo que tú nos das todos los días, de tener la capacidad de entender los tiempos, las circunstancias, que todo lo que se presenta, Señor, que todo lo que nos quiere tratar de influir, que todo lo que escuchamos, tengamos la capacidad de discernirlo, de ponerlo delante de ti, Señor, para tomar las mejores decisiones. No permitirnos el caer en falsas enseñanzas, no permitirnos el seguir siendo influidos por los argumentos que el mundo siempre va a estar ofreciendo. Y eso nos va a dar por resultado, Señor, cambios radicales, reflexión ante lo que escuchamos, meditar ante lo que leemos. Todo esto, Señor, forma parte de desarrollar un discernimiento especial para que nuestra vida cambie y por supuesto la de nuestra familia. Te pedimos, como el apóstol Pablo, Señor, que el conocimiento y el discernimiento abunde cada vez más y más en el corazón de tus hijos, Señor, porque lo necesitamos. No podemos caminar solos, necesitamos tu guía, necesitamos tu palabra y necesitamos tu dirección. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. entender que en Cristo seguro yo estoy.
Guíanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor.